Buenas tardes, bendiciones. Tuvimos una enseñanza muy buena el domingo pasado. Enseñamos sobre Jehová el dragón. Bendito Dios. Parte de una enseñanza que hablamos de los tipos de ángeles, tipos de seres criados, que viene siendo, si nos acordamos, serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, arcángeles, ángeles, son tipos de seres criados, ¿no? Enseñamos que los serafines son seres de fuego, los conocidos como dragones. Entonces, un subtema del tema principal de los dragones fue el dragón bíblico. Le dimos lo que es capítulo y versículo del Dios Jehová, conocido como Yahvé, como Hashem, Adonai, Elohim. Pero ahora, en base a esos mismos temas, por eso lo quiero con Biblia, para que usted verifique en la Biblia que lo que yo le voy a mostrar, que lo que yo le voy a enseñar, no me estoy saliendo de la Biblia. Les estoy enseñando con lujo de detalle cómo pensaba el mundo antiguo. Vamos a empezar a dar una serie de enseñanzas que van acorde a todo esto que estamos enseñando. ¿Cómo podría llamarle el tema? El invento del Dios judaico. ¿Así va el tema? Va a ser la serie, el invento del Dios judaico. Dentro del sincretismo religioso que había milenios antes, los tiempos bíblicos de Abraham, Isaac, Jacob, que eran los patriarcas, ellos vivían en una época en donde los dioses habitaban juntamente con los humanos. Y el darles culto a los dioses significaba darle servicio a los dioses, ser siervos de ellos. Le voy a pedir de la manera más atenta que no me interrumpa hasta que termine el estudio, y ya después con mucho gusto puedo lo que es dar a conocer las respuestas a las posibles dudas que tengan. Mientras esté enseñando, si usted tiene su libreta, anote los puntos esenciales o dudas que vayan surgiendo mientras yo esté enseñando, para que al final de la enseñanza, si usted tiene una duda, ya no se le olvide el preguntar, y con mucho gusto resolveremos las cuestiones. Había un mundo en donde los dioses, porque era plural, Elohim, los dioses, agarraban pueblos para sí mismos. Escogían pueblos entre sí, o escogían personas y los bendecían. Vemos de que Dios se le apareció, el Dios bíblico, se le apareció a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y será mi pacto entre mí y ti, que todo varón que nazca al octavo día sea circuncidado. Y le dio una serie de ritos para que todo aquel que sea de la casa de ese Dios, pues tuviera ese ritual o ese pacto o la circuncisión como señal de que realmente eran seguidores del Dios de Abraham. Y así sucesivamente. El tema de hoy, anótele bien, es el, Dios antiguo cananeo. Les voy a hablar del Dios El. Usted ha escuchado en toda la Biblia que los nombres de los patriarcas, de algunos profetas o personas muy allegadas en la Biblia, tiene que ver la palabra él. Ezequiel, Daniel, Rafael, Uriel, el nombre de los ángeles,
terminan con él. Nunca se ha puesto a pensar usted, como una pregunta retórica, ¿qué tiene que ver él? ¿Por qué él? Eliyahu viene lo que es la variante él y la variante Yah, traducido como Ja o Jehová, en su nombre poético. De ahí viene la palabra aleluya, aleluya, alabado sea Yah. Pero después les enseñaremos el Dios judío. No es el mismo Dios, él, el Dios cananeo, al Dios Yah, conocido como Yahvé o Yahweh, mal conocido como Jehová en las versiones latinas. Yah o Jehová no es el mismo Dios de los judíos antiguos. Hablo de los judíos antiguos y de los israelíes antiguos. Ahorita el Dios Jehová es una mezcla de los dioses antiguos, de todos se hicieron uno, y eso va a tratar la serie de enseñanzas que les voy a enseñar. Una de las tantas variantes era el Dios principal de los antiguos cananeos, llamado El, también conocido como Il, también conocido como Alá. Recuerden que Abraham era de Ur de los Caldeos. Vamos a centrarnos en el patriarca Abraham, porque el patriarca Abraham es el papá de los judíos. Bueno, de ahí desciende el pueblo judío, ¿no? Recuerda que es Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, padres del judaísmo, padres de la fe bíblica judeocristiana. Todo tiene que ver con Abraham, ¿no? El padre de la fe. Traigo unos textos para que usted corrobore lo que es la veracidad de los textos que yo les voy a contar, de la historia, de la disertación, de lo que yo les voy a enseñar. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Son investigaciones que yo he hecho, revelaciones que yo he tenido, y también en estudio, en donde me he puesto a investigar las palabras de los dioses de la Biblia, con las palabras etimológicamente, es decir, de dónde vienen esas palabras, y estudiar el mundo antiguo. Yo tengo que estudiar el mundo antiguo para poder ver de dónde vienen esos dioses. Ok, vamos a irnos al texto base. Génesis, Bereshit, Génesis, capítulo 33, verso 20. Dice así: y erigió allí un altar y lo llamó, y vienen tres palabras en la versión Reina Valera: El, Elohé, Israel. ¿Dónde viene la palabra Jehová ahí? Ok. ¿Qué significa el, Elohé, Israel? Ok. La palabra El lo traducen, no significa Dios. Lo traducen como Dios. Hay otras versiones bíblicas más actualizadas que la Reina Valera, en donde dice: y llamó, Dios es Dios de Israel. Pues donde viene la palabra Él, pone la palabra Dios, para ocultar esta revelación que les voy a enseñar, para ocultar este misterio. Cuando Jacob fue librado de Saúl, en esta historia de este capítulo, él puso un altar ahí. Estamos hablando de Jacob. Okay. Y puso ahí, llamó a ese lugar, Él es Dios de Israel. Okay. Entonces vemos que la palabra Él, también era conocido ese Dios como el Dios Altísimo. No sé si usted, cuando ha leído los Salmos, más el Salmo 91, ¿cómo inicia el Salmo 91?
El que habita al abrigo de... No. El que habita al abrigo del Altísimo. Ok. Él, el Yon, es traducido como el Dios Altísimo. ¿Qué significa? Que hay dioses bajos. Bendito Dios. ¿Qué significa eso? Que hay dioses bajos. Si hay un alto, hay un bajo. Si está el Altísimo es porque es el principal. ¿Sí me explico? Estamos leyendo la palabra académicamente, sin religión, conforme está escrito ahí en la Escritura. Bendito Dios. Ok. Lo vamos a ver en otro texto, cómo se diferencia el Dios el Dios Altísimo, del Dios Jehová y de los demás dioses. ¿Cómo si hay un solo Dios? Porque la Biblia habla del Dios Altísimo, habla de los dioses, habla de los ídolos, que los dioses antiguos los convirtieron en ídolos. Ideas, ideologías, no existieron. ¿Cómo no? Sí existieron. Tanto así que el Dios de Moisés, que no es el mismo Dios que le estoy hablando ahorita. El Dios de Moisés no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es así. Ahorita hicieron una mezcla de dioses junto con el nombre de Jehová. Le dieron a Jehová características del Dios Altísimo, Padre de todos los demás dioses. Los dioses tenían hijos literales. Lo vamos a ver con la Escritura. ¿Cómo está eso, pastor? Que los dioses tenían hijos. ¿Cómo no? Nos vamos a Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32 de Barín. Deuteronomio 32, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, no está hablando de Hashem, no está hablando de Jehová, está hablando del Altísimo. La palabra Altísimo, así se le llamaba a él, se le llamaba a él el Yon, el Altísimo, el Dios más grande, el Dios Padre como lo conoce usted. Se le conoce también como el anciano de días, el cabeza de años, el omnipotente, o sea, el papá de los pollitos, el patriarca. Ok. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Sigo leyendo. Porque la porción de Jehová, ahí está hablando de Jehová, la porción de Hashem o la porción de Yahvé, conocido también así, es su pueblo, o sea, el pueblo de Jehová. Jacob, la heredad que le tocó, o sea, a Jacob, a Israel, le tocó un Dios llamado Jehová. ¿Quién lo dio? El Dios Altísimo. ¿Quién? El Yon. El que habita al abrigo del Yon, el que habita al abrigo de él. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré de Jehová, o sea, diré del Eterno. Esperanza mía, castillo mío. Es una sucesión de dioses, donde primero habla del Yon, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces el Yon era el Altísimo, el Padre de los dioses. Pero este texto aquí dice según el número de los hijos de Israel. Fue cambiado. El original no dice así. Dice lo que es el original. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Elohim. Según el número de los hijos de él. Porque la palabra Elohim es lo plural del Altísimo. Es plural de la palabra él. O Elohei, que significa poderosos. Él significa poder, lo traducen como Dios. Así la gente lo conoce. Cuando hay una traducción del original, la palabra él, de il o Alá, lo traducen como Dios. No, Dios
Si nos vamos a lo que es a la palabra Dios, viene del origen griego, es Teo o Zeus, otro dios grecorromano, que luego lo voy a enseñar en esta serie de dioses. Pero aquí está hablando que el Altísimo hizo heredar a las naciones, o sea, a cada nación le dio un dios, porque él tuvo alrededor de 70 y tantos hijos, más de 70 hijos. Uno de ellos, el principal, era Jehová, Hashem, que es muy parecido al dios Baal. Luego les enseño la similitud que hay de Baal a Jehová. O sea, Baal y Jehová eran hermanos, de padre y madre. ¿Cómo está eso? ¿Quiere decir que el Altísimo tenía esposa? Sí, señor. El Altísimo tenía una esposa, la madre de todos los demás dioses. Y todo eso está en la Biblia, está en la palabra. No más que yo le estoy enseñando ahorita sobre el Dios Él. No le estoy hablando de Ashera. ¿Nunca ha escuchado hablar de la reina del cielo? ¿Nunca he escuchado hablar de Ashera? De hecho, le vas a hacer fiesta el 24 de diciembre, la vas a adornar y no sabes ni a quién le vas a adornar. Ashera, el dios pino. Ashera se representaba con árboles, al dios árbol, Ashera. Los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Ashera, los profetas de Baal. ¿Nunca has escuchado los profetas de Baal? Los profetas de Ashera. ¿Quién era Ashera? Porque lo que es el profeta Elías nada más degolló a los profetas de Baal. ¿Por qué no degolló a los profetas de Ashera? Si también eran profetas de una diosa. Pues esa diosa era la consorte del dios El. Les estoy hablando de un ídolo de los cananeos, de un ídolo de Ur de los caldeos, llamado El, que tenía la imagen del toro. ¿Cómo se representaba a él, al dios cananeo, como el toro? Recuerden que cuando el Dios de Moisés le dio las tablas a los judíos, a Moisés, y fueron a entregárselas a los judíos, ¿qué estaba haciendo el pueblo judío? Estaban adorando un becerro. ¿Por qué a un becerro? ¿Por qué no a un pato? ¿Por qué no a un buey o a otro tipo de escultura? ¿Por qué a un toro? Una de las representaciones del dios cananeo El, del Dios Altísimo, era el toro. Tenía una figura. Se representaba también como un oso. Se representaba también como un anciano barba gris, larga, lleno de canas, al que le conocen como el Tata Dios. Daniel así lo presentó, como un anciano de días. Y venía el Hijo del Hombre junto con el anciano de los días, el cabeza de los días. Ese cabeza de los días es llamado el Dios Altísimo, que no es Jehová. O sea, es el padre de Jehová, para que me entienda. Es el padre de Jehová, de Javier, le voy a decir, porque así le decimos. Es nada más y nada menos que el padre de todos los demás dioses. Primero existía el politeísmo, después se corrompió la verdadera doctrina y enseñanza y formaron el monoteísmo, un solo Dios, y se lo asociaron a Jehová. Y Jehová desplazó a su padre, desplazó al Dios Altísimo, y se quedó lo que es con el trono del Dios Altísimo. Todo eso lo voy a enseñar cuando hable sobre el Dios, la formación del Dios judaico, porque fue una formación que duró miles de años. No fue hecho de la noche a la mañana. Bendito Dios. Vámonos a Génesis 14, 18. Génesis, Bereshit 14, 18. Una historia que ustedes y yo ya conocemos. Estamos hablando de el Dios Elyon, el Dios Altísimo. ¿Quién era él? Ok. Entonces, Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo. Si yo esto lo planteo en idioma cananeo, o en idioma arameo, o en idioma hebreo, hebreo antiguo, diría, y sacerdote de él, el Yon. No dice de Jehová, no dice de El Shaddai. Luego te enseño quién es el Shaddai. Luego te enseño quién es el Olam, el Eterno. Luego te enseño quién es Jehová. Son deidades distintas, dioses distintos. Seres de carne y hueso, pensantes, que comían. Porque ¿qué decían? Me sacrificarás un ternero en la mañana, un ternero en la tarde, porque ellos comían eso. Sin falta lo harás. Y si fuere pobre, 2 palominos. Y si aún fuera más pobre, una tortita de harina. Pero ninguno se presentará delante de Hashem con las manos vacías. Eran seres que caminaban en la tierra. Los dioses vivían junto con los humanos, que después del diluvio se fueron y habitaban entre nosotros. Y se paseó la voz de Jehová en el huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás? No era un espíritu, así como lo cuentan, no. Era un ser que se paseó por ahí, caminó por ahí. El serpiente era otro de los dioses, literal, de materia espiritual, pero materia. Tenían deseos, comían, bebían, pero duraban muchos años. Hay historias de otros libros que los dioses gobernaban 25,000 años, 30,000 años. Los llamaban los eternos. Pregúntele a una hormiga, ¿qué tanta vida tiene un humano? Va a decir, no, son eternos. Pregúntele a una mosca, no, son eternos, son los dioses, porque la mosca dura 24 horas de vida. La mosca nace, crece, se reproduce y toda su vida no pasa de 24 horas. Eso lo puede corroborar con algún biólogo. Es ciencia. Entonces nosotros tenemos una línea de vida de 0 a 70, 80 años. No pasas de los 100, o si acaso pasarás, pero ya muy enfermo. Los dioses tienen una línea de vida de miles de años. Entonces ellos fueron seres que convivieron con el ser humano y tomaron pueblos. Pero el que dio cada porción a cada pueblo fue el Dios Altísimo. Él, el Yon, conocido como Alá. Pero a Jehová le dio la parte de Israel. Lo leímos ahorita en Deuteronomio 32:8. El Altísimo le dio por herencia a Israel, a Jehová. ¿Me explico? Pues da a entender que el Altísimo y Jehová no son el mismo. En el tiempo antiguo, ahorita ya los unificaron. Para borrar todo vestigio de otros dioses y tomarlo como si fueran ídolos o ideas de pueblos. No eran ídolos ni ideas de pueblos. Eran dioses. Dagón era hermano de Jehová, el dios de los filisteos. Baal era hermano de Jehová, el dios de los filisteos, hijo del Dios Altísimo, y de Ashera, o Asherá, o Asera, la reina del cielo, la diosa madre. Bendito Dios. Se traduce como el Altísimo y significa el que está por encima, superior. En la Biblia se menciona varias veces al Dios cananeo, el Yon. Nos vamos a Génesis 14:22. Te estoy hablando con Biblia. Génesis 14, versículo 22. Entonces, el rey de Sodoma, bueno, ese es el 21, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano. Y aquí viene la palabra Jehová, el primer engaño de los judíos. Y dice: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ok, aquí está diciendo: he alzado mi mano a,
ponen el nombre propio de Jehová, Dios Altísimo, es el Elyon. Aquí unifican, es parte del sincretismo religioso y de la formación de Jehová, el Dios Todopoderoso, cuando no era el Dios Todopoderoso. Era un Dios menor, hijo de él. ¿Sí me explico? Jehová era hijo del Padre, era hijo de el Elyon, del Dios Altísimo. En otras palabras, el Dios de Abraham fue el Elyon, el Dios de Isaac fue el Elyon, el Dios de Jacob fue el Elyon, el Dios de Moisés fue Jehová. Sí, otro Dios que usurpó el trono de él. Cuenta lo que es la historia extrabíblica, ¿no? Porque no todo está escrito en la Biblia. Que el Dios Jehová empezó a guerrear entre todos los pueblos cananeos y conquistaba y ponía su doctrina, su autoridad. Pero cuando ya iba a querer destronar al Dios Altísimo, el Dios Altísimo no quería pelear con su hijo. Entonces le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Salmo número 2. Y le dice, lo que es el Altísimo: pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. O sea, no ocupas pelearlas. Tú eres mi primogénito, yo te las voy a dar. En otras palabras, Jehová, el Dios judío, es el primogénito de el Elyon. Es el primogénito del Dios Altísimo. ¿Cuál es el primogénito? Su hijo primero, el junior, el más amado, el consentido, el pirurris, diría mi papá. Entonces vemos que el Dios Altísimo, a resumidas cuentas, es el Dios Padre, que no es Hashem, no es Yahvé, no, es el Dios Padre de todos los dioses. Ahorita lo vamos a leer en algún salmo que hay por ahí. Ok, déjenme encuentro lo que es pues el salmo, no lo anoté lo que es aquí, 82, versículo 1. Mire, vamos al salmo 82. Aquí viene más explicado. Salmo 82, versículo 1. Chéquese esta. Dice en español: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Traduzco: Él, el Yon, está en la reunión de los dioses menores. En medio de los dioses menores, o sea, en los hijos de Él, al cual les dio tierra y nación para que gobernaran. En medio de esos dioses, incluyendo Jehová, Él juzga. Bendito Dios. Porque ya leímos en Deuteronomio 32:8. El Altísimo dice: dio herencia a todos sus hijos, repartió lo que son los límites de los pueblos y de las tierras. O sea, a México le dio a Huitzilopochtli, a Kukulcán, que es el mismo, al dios de los mayas, es el mismo. Ya Ninjishida, conocido con la serpiente antigua según los mitos sumerios. Entonces, México tuvo su dios. Zeus, el dios griego. Dagón, el dios de los filisteos. Cuando le tocó poner a Jacob, le dio a Jehová. Lo dice ahí él mismo en Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo repartió por herencia a sus hijos conforme a los hijos de Dios. Pero ya los textos nuevos dice conforme a los hijos de Israel. Para lo que es evitar que la gente entendiera que el Dios de Israel es un Dios menor, un Dios junior, un Dios hijo. Para que la gente entendiera que Él era el macizo, pero realmente no es así. El original dice conforme a los hijos de Dios. Bendito Dios. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ya está hablando lo que es aquí el mismo. Está hablando el Dios Altísimo.
Pero vean lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo 82, ¿no? Donde estoy leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Hijos de quién? Del John. ¿Hijos de quién? De él. ¿Hijos de quién? De Alá, que es la misma persona. ¿Hijos de quién? Del barba larga, del anciano de días. Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Ya les estoy enseñando, les estoy compartiendo quién era el Altísimo. Y en el Salmo 82, ahí explica la reunión de los dioses. Dice el versículo 1, Dios, o sea, Él, se sienta en medio de los dioses, que no había más dioses, que no Dios es uno. Y en medio de los dioses juzga, o sea, les pega una jalada de orejas a todos los dioses, sus hijos, que no estaban gobernando bien. Dice, defender al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. No lo estaban haciendo, ¿no? Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. O sea, se corrompieron los dioses. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y les dice, mira, cabezones, yo dije, vosotros sois dioses. ¿Cuándo lo dijo? En Deuteronomio 32:8, cuando les dio las herencias. Y a Jacob le dio la porción de Jehová. Les dice, y todos ustedes, ¿a quién le dice? A los dioses, hijos del Altísimo. Vean la diferencia del Dios Jehová a del Dios Él. Él es el papá. Es como que me dicen a mí, tú eres José Cota. No, Él es mi papá. Humanamente es mi papá. Yo no soy José Cota. ¿Cuánto te pareces a él? Es igual de renegado y corajudo que él. Pero no soy él. Soy su hijo. Ya si él me da la herencia, pues ya es otra cosa. Me da una herencia, yo sigo siendo junior. Fue lo que pasó con Jehová. A Jehová le dieron la porción de Israel. Lo hicieron Dios de Israel. Y él, el Todopoderoso, el John, es el papá de ellos. O sea, ese Dios es un Dios ausente. Su trono son los cielos. Él no tenía templo. Los templos tenían los juniors, los hijos, los que gobernaban. Él era el papá de los dioses. Y todos los dioses eran hermanos de padre y madre. Bueno, de dos diosas. Una de ellas es Asera. Recuerden la historia bíblica de los dos becerros. Los profetas de Baal decían que si caía fuego del cielo, si Baal respondía, ese iba a ser Dios. ¿Y qué hizo Elías? Si mi Dios me responde con fuego, ese será Dios. Y degolló a los profetas de Baal. No degolló a los profetas de Ashera. ¿Por qué a los de Ashera no? Porque Ashera era la mujer y consorte del Dios Altísimo. Otro tipo de clase en donde explicaremos con bolitas y palitos quién era Ashra, quién era Sera, aunque me meta en problemas con los religiosos. Porque cuando te diga yo quién era Ashra, te vas a caer para atrás. ¿Y qué representa dentro del cristianismo? Que el cristianismo no lo sabe. Bendito Dios. Para poder entender al Dios Altísimo, tiene usted que estudiar la mitología cananea y la mitología ugarítica. ¿Qué es eso? La ciudad de Ugarit era una ciudad muy antigua que estaba en su apogeo cuando se asienta los primeros patriarcas en Canaán. Era una ciudad que tenía lo que es su propia cultura, sus propios dioses. Ya les comprobé aquí que Abraham y Melquisedec eran seguidores del Dios Altísimo. ¿Quién era el Dios Altísimo? El ídolo de los cananeos, el Dios Toro, que después fue derrotado por el invento del Dios judaico.
para hacer quedar mal al Dios Altísimo. ¿De quién es hijo Jesús de Nazaret? ¿Qué dijeron los diablitos? Ahí te va esta. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. No le dice que es el Hijo del Dios Jehová. Le dice que es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y quién es el Dios Altísimo? El Dios El Elyon. El ídolo de los cananeos. Gloria al Señor. ¿Ven que te han enseñado mentira? Yo te estoy enseñando Biblia, pero no estoy enseñando Biblia como un pastor religioso, porque no soy un pastor religioso. Me gusta enseñar verdades, aunque me quede solo. Bendito Dios. Abraham y Melquisedec eran adoradores de una deidad cananea diferente a Jehová, diferente a Yahweh, según la historia bíblica. Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Edificó un altar y dijo: Él, Elohei Israel. ¿Qué es eso? Él, o sea, el Altísimo, el Yon, es el Dios de Israel. La misma palabra del nombre de Israel lo delata. No dice Israel o Israel de Jehová, no, Israel. Los nombres de los ángeles: Mijael, Gabriel, Uriel, Daniel, porque eran hijos y siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los dioses. ¿Quiénes eran los hijos de Él? Los poderosos, los Elohim. En otras palabras, el libro antiguo del Viejo Testamento no habla de la historia de Dios, habla de la historia de los dioses. Diferentes tipos de dioses, como el Shaddai, va a ser la próxima clase, conocido como el Dios omnipotente. Ese es diferente a El Elyon. El Shaddai, al que tú le llamas el omnipotente, al que tú le llamas el eterno, es otro Dios, el Olam. Bendito Dios. Ashera, te voy a contar que era la esposa del Dios de Israel. Tenía esposa, tenían hijos y lo tenían en el primer templo. Anote las dudas, que hay muchas. Bendito Dios. La religión ugarítica o religión cananea estaba centrada en el Dios El. Abraham tenía ese Dios, el que se le apareció a Abraham y le dice: dame a tu hijo. No fue Jehová, fue el Dios El. Porque la fe de los antiguos cananeos era dar al primogénito. Eran sus costumbres, ofrecer al hijo primogénito. Y ofrecer al hijo primogénito no era de ofrecerlo para que sirviera en el templo. No. Eso lo inventaron los judíos del templo, del segundo templo. Cuando hubo la reforma deuteronómica, cuando hubo la apostasía, cuando te inventaron al Dios Jehová, cuando te hicieron el invento del monoteísmo, porque antes todos servían a muchos dioses, había muchos dioses, no nomás uno. Cuando fundaron, para que existiera nomás uno solo, tuvieron que matar a los demás. ¿Cómo matarlos? Unificar, que todos formaran uno. Inventar uno con muchas características de los demás, para que la gente se olvidara de todos los demás. Por eso le llamaban Jehová, el Dios Altísimo. Y no es que fuera el Dios Altísimo, sino que le dieron las características de su Padre, para que la gente olvidara a Él y se enfocara en el Dios de los edomitas, el Dios de los judíos, del sur, de Judá, que no es el mismo que el del norte. El del norte es Él, el Elyon, el Altísimo. El del sur era Jehová, y después se pelearon e hicieron uno. El invento y del engaño más grande que ha existido en la humanidad: el Dios judío. Gloria sea el Señor. Bendito Dios. La etimología del nombre El es la palabra común a todas las lenguas semíticas, salvo el etiópico, para decir Dios.
O sea, era muy común que a cualquier Dios se le llamara Él. Pero también Él era el nombre propio de una deidad. El nombre propio, así como yo me llamo Dani, el nombre propio del Dios de los cananeos, del Dios de Israel antiguo, era el Yon, el Altísimo. Se le conocía como el Altísimo. Muchos salmos hablan del Altísimo, incluyendo el Salmo 91. Los judíos copiaron mucha literatura de salmos dedicados al Dios Altísimo y se lo adjudicaron a Jehová, al Dios de ellos, a filo de espada. Inventaron la Torá para destronar al Dios de los israelitas, al Dios de Israel antiguo, que tenían como Dios a Él, al Dios Altísimo, al Padre de todos los dioses. Bendito Dios. Hay algunas características, y con esto termino, para iniciar preguntas y respuestas. Algunas características del Dios Él fueron expresadas de la siguiente forma. Él es conocido como Creador y Padre. O sea, Él es el Creador. Él, el Eterno. Bueno, el Yon. Padre de todas las criaturas. Padre de todos los hombres. Padre de los dioses. Se lo conoce como el Eterno. Se le conoce como el Sin Edad. Se describe con barba gris e inmensa sabiduría. Y está rodeado de dioses menores. Eso lo podemos ver en el Salmo 82, versículo 1. Dios, o sea, Él, se sienta en medio de los dioses. Y en medio de los dioses juzga. ¿A quién juzga? A los dioses. Que no juzgaron como realmente se debería de juzgar. Al impío no le dieron sus vitaminas. No lo juzgaron. Al abatido no lo ayudaron. ¿Por qué? Porque vimos en Deuteronomio 32:8 que el Altísimo le dio herencia a todos sus hijos. Les dio una parte de la tierra. O sea, Él es el Dios de la tierra. Y como padre le dio a sus hijos cada porción por heredad. Pero había dioses celosos. Llega el Dios Jehová y ¿qué dice? No tengan dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa delante de mí? Que tenga mayor adoración que yo. No tengas dioses ajenos más importantes que yo. Porque yo Jehová, no dice yo el Altísimo. No dice yo Él, no. Yo Jehová. Está hablando el Junior cuando le dio la porción de Jacob, la porción de Israel. Cuando ya le dieron su pueblo, Él dice, ninguno de ustedes tenga otro Dios delante de mí, porque yo Jehová soy Dios celoso. Allá los filisteos tienen a Dagón. Allá otros dioses, otros pueblos tienen a su Dios. Ustedes son mi pueblo. Y yo los voy a juzgar a ustedes. Y les voy a poner mis leyes. Yo soy celoso, iracundo. Bendigo hasta las 1000 generaciones de quienes me bendigan a mí. Pero me acuerdo de la maldad. Está hablando del Dios Jehová, ¿no? No está hablando del Dios Altísimo. De la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces hay una diferencia del Dios Altísimo, que es Él, el Padre de todos los dioses, y de uno de los tantos dioses, pero que era el principal, llamado Jehová, que a Él se le dio la tierra de los judíos, la tierra de su pueblo, de Judá. A Él le dieron, por eso es llamado Dios de Israel. Pero Israel se unificó en el siglo VI como una nación. Y formaron de entre todos los dioses, formaron uno. Y lo llamaron Jehová. Pero antes del siglo VI nadie creía así. Creían en muchos dioses, pero creían en un Dios principal llamado el Yon, el Altísimo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Bendito Dios. Terminamos la enseñanza. Suscríbase,
Dele like y active la campanita. Espero que estos estos videos sean de bendición.